Bueno, pues primero quiero comenzar hablando de las algas en general, que son un grupo de organismos autótrofos, es decir, que convierten la luz solar en alimento, como las plantas terrestres. Son extremadamente variables, son heterogéneos, como se muestra aquí en la imagen que les puse, que tienen diferentes formas y pues que cuentan con niveles de organización semejantes. En el mundo se tienen registradas 122,000 especies. En México, 1,600 son marinas, 1,102 son dulceacuícolas y 2,530 son cianobacterias. Esta diversidad empieza desde los niveles de organización que presentan las algas. Y estos son desde multicelulares, como son bueno, primero quiero decirles que estas algas no tienen un patrón único estructural ni funcional, ya que no tienen un ancestro en común, sino varios. Por eso existe tanta variabilidad y, por ejemplo, tenemos una gran gama de formas que van desde el cenobio, la colonia, el filamento simple, el filamento ramificado, el cenocito no tabicado y el pseudoparénquima, así como la lámina. Todas estas formas que presento aquí, pues tienen, les puse un ejemplo. Por ejemplo, en el cenobio, la agrupación de células provenientes son de una misma generación que tienen un arreglo muy particular entre cada especie. Y bueno, también tenemos la diversidad de algas unicelulares, que la tenemos aquí a la derecha. Por ejemplo, Ceratium tripus, que este es un dinoflagelado que se encuentra en el fitoplancton en los océanos. Estos niveles que ven aquí también pueden dar a formas que no explico aquí, como son las costrosas o articuladas, que veremos más adelante. En cuanto a la reproducción de las algas, es diversa también. Se puede reproducir de manera sexual mediante la propagación vegetativa o fragmentación. Dentro de esta, el alga produce ciertas estructuras que le llaman propágulos. No en todas se presenta esta forma de propagación, pero por ejemplo aquí en Sphacelaria, este es un propágulo que sirve para la dispersión. También tenemos una reproducción que es sexual, en la cual hay una combinación entre fases y generaciones que se puede ir desde el monofásico, difásico y trifásico. Aquí les puse un ejemplo muy sencillo de cómo sería un ciclo de vida cigótico monofásico haploide, el cual empieza con un talo o el alga, el talo del alga. Por meiosis produce lo que es el óvulo y el anterozoide, que son haploides. Estos, mediante la singamia, es decir, la unión de estos dos, producen un cigoto diploide. Y este cigoto diploide, pues, mediante la mitosis, va a formar nuevamente el talo haploide. La clasificación biológica aún es una controversia, aún en día, aún teniendo conocimientos moleculares, porque muchas de estas características de las algas las comparte con las plantas, bacterias o protozoarios. Es por lo que les decía que no tienen un ancestro común, o sea, un ancestro, sino que tienen varios, ¿no? Y el dominio puede ser de eucariontas o procariontas, depende de la clasificación que utilicemos. También los reinos pueden estar dentro de plantas, dentro de los
fungi, de los hongos o de protistas. Y bueno, comúnmente nosotros utilizamos lo que son los filum, que son las clorofitas, rhodofitas y ocrofitas. Estos 3 tipos de filum son los que comúnmente se estudian a lo largo de toda la República, y mediante esto se hacen como comparaciones de cuántas, por ejemplo, bueno, me voy a explicar mejor. En el Pacífico hay una proporción de rhodofitas por las características del alga, donde predominan más estas algas rhodofitas que por ejemplo, ocrofitas. Las ocrofitas son más de ambientes templados a fríos, y pues las clorofitas sí se pueden distribuir a lo largo y ancho de todo el país. Como les decía, pues se encuentran en todas partes del mundo, en los trópicos y polos. Tienen la capacidad de colonizar cualquier medio ambiente, desde el aire, que les llaman subaéreas, acuáticas, como de agua dulce, agua salada, como veremos a un rato en arrecifes coralinos, y salobre. También las podemos encontrar en terrestres, viven fuera y adentro de las rocas. También las encontramos en el fango, en la arena, en plantas y en animales. En cuanto a la importancia cultural, en la época prehispánica, los aztecas la consumían. Más que nada la espirulina, y le llamaban tecuatl, el cual lo utilizaban como, bueno, yo leí que lo cocinaban con maíz o también con cacao y chile y especias, y hacían como un caldo. También el cocolín, que se llama como una viscosidad del agua, o el amostli, que le llaman la gelatina de agua, que eran grandes masas de algas formadas principalmente de cianofitas que recolectaban del Gran Lago de México, pero comúnmente, o cualquier lago que se encontrara cerca de ahí, por ejemplo el de Texcoco, también llegaban a sacar este tipo de algas. También leí que eran preparadas en un pan verde-azul, que le llamaban el queso de la tierra. Aquí les puse la imagen de las 3 cianofitas, aquí hacían referencia. En cuanto a la importancia biológica de las algas, son que dan refugio para muchas especies de animales como peces y moluscos, son alimento para herbívoros, son la base de la cadena trófica, aportan entre el 50 y el 80% de oxígeno mundial, son sitios de crianza. También estas son indicadoras del cambio climático, y muchas de estas cianofitas son las que absorben el CO2, es decir, son mitigadoras del cambio climático. También tienen un papel importante en la fertilidad de los suelos. En cuanto a su importancia actual, pues estas se utilizan en el tratamiento de aguas residuales, utilizan la remediación de suelos y aguas, también se saca, bueno, no tiene mucho, la producción de biocombustibles, que es la imagen que tenemos arriba. Estos utilizan fotobioreactores para producir este tipo de combustible. Y pues bueno, también desde hace mucho tiempo se extraen alginatos, carrógenos y agares derivados de estas algas, donde se emplean en diversos campos como la salud, industria, agricultura, alimentación, entre otros. Aquí les puse unos ejemplos de cómo se podrían estar utilizando estos derivados, como son las malteadas, los jabones, las impresiones dentales, las cápsulas donde vienen los medicamentos, en helados, en mayonesas, en cremas. Y encontré una nota de los otros usos que se le están dando a las microalgas. Y, por ejemplo, aquí una empresa mexicana, en la imagen de la derecha, hicieron una máquina en donde pusieron microalgas, en donde transforma el dióxido de carbono en oxígeno. Estas, bueno, mencionan que no contaminan,
porque sus residuos pueden ser utilizados como composta o biocombustible. Y pues bueno, ya entrando a lo que es el tema de las algas coralinas, pues les quiero platicar lo que yo hice en mi tesis de licenciatura en Playa Coral, en Isla Ixtapa. El título de mi tesis fue Distribución y abundancia de macroalgas arrecifales del arrecife coralino de Isla Ixtapa, Zihuatanejo, Guerrero. La tesis gira en torno a las macroalgas marinas y esta habitan en los arrecifes coralinos. Aquí tenemos una foto que yo tomé cuando hice mi colecta y por ejemplo aquí se ven, les pongo en círculos los tipos o formas de crecimiento que tienen las algas. Y estas son definidas como organismos multicelulares en su mayoría, son visibles a simple vista, habitan zonas intermareales y submareales, presentan una gran variación morfológica, como vemos, aquí tenemos céspedes, y aquí coralinas costrosas, y aquí otro tipo de céspedes. Se establecen en sustratos duros, como por ejemplo el coral, la roca y la arena. Estas contribuyen a la estructura arrecifal como cementadoras y modifican los fondos marinos. Los arrecifes coralinos son construcciones submarinas formadas por procesos bióticos llevados principalmente por las interacciones mutualistas entre el alga zooxantel y el pólipo. Y esta abundancia y distribución de macroalgas va a depender de la estructura de los ensambles y que está relacionado con los factores abióticos, como son las tormentas, huracanes, temperatura, y los bióticos, como la herbivoría. Y recientemente está influenciada por los disturbios de origen antropogénico, como son las actividades recreativas, de buceo, y la descarga de aguas residuales. Los trabajos que se han realizado en Isla Ixtapa son de tipo florístico. Dawson llegó en 1959, donde elaboró una lista y solamente eran listados de qué algas hay y cómo son. También Salcedo y Mateo Cid y Mendoza González en el 2013. En la región también se hicieron varios trabajos. Como fui parte de un proyecto, este proyecto pues también abarcó varios arrecifes que están cercanos al que yo estudié. Por ejemplo, González Pizá también hizo su estudio en el arrecife coralino, el Zacatoso, y también Vázquez. Y así también se han hecho estudios ecológicos para saber cuál es la estructura y de las comunidades, como los que se mencionan aquí. La justificación de este trabajo es de que es el primero de tipo ecológico, que permite el conocimiento y la estructura y dinámica de la comunidad macroalgal en Playa Coral y abre paso a varias líneas de investigación para futuros trabajos en la localidad. Isla Ixtapa es una localidad con alta afluencia turística, por lo que hay un impacto antropogénico en las comunidades coralinas, siendo los arrecifes de coral sistemas vulnerables, por lo que es necesario este tipo de trabajos, ya que son base para monitoreos ambientales y planes de manejo para su conservación. Los objetivos de este estudio fueron contribuir a la realización del inventario de la biodiversidad arrecifal de macroalgas en la región de Ixtapas-Zihuatanejo, descubrir los patrones de abundancia y distribución de macroalgas en la temporada de lluvias en diferentes años y establecer la relación entre esta abundancia y distribución de macroalgas con la profundidad y sustrato.
El área de colecta o el área de estudio está situada en el estado de Guerrero. Se encuentra entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, por lo que la variación estacional no es extrema. Varía entre 28 y 29 grados. En las costas de Guerrero, forman parte del Pacífico tropical mexicano, con un clima tropical subhúmedo, con lluvias en verano y con una precipitación anual de 1.103 milímetros. La isla se encuentra al noroeste de la región de Ixtapas y Huehuetenango, y esta isla se compone de 4 playas principalmente, que son Playa Varadero, Playa Cuachalalate, Playa Carey y Playa Coral. Y Playa Coral es donde yo realizo mi estudio. Este arrecife, como pueden ver aquí, es de tipo costero, con una profundidad de 3 a 5 metros, con una pendiente aproximada de 20 grados. Presenta varios tipos de sustrato, como son el coral vivo, coral muerto, roca, fragmentos de coral, que le llamaremos cascajo, y predominan 2 géneros de coral, que son porites y posilopora. El lugar de colecta fue más o menos a esta altura. En el campo, pues la metodología fue la siguiente. Se extendieron, se hizo mediante transectos y cuadros, y pues esto consiste en que tú extiendes una soga o una cuerda que está previamente señalizada cada 5 metros, y pues en cada 5 metros tú vas a poner un cuadro como el que se ve en la foto del lado derecho, y lo vas intercalando, donde tú vas a medir coberturas. Este cuadro mide 50 por 50 centímetros. Y pues bueno, aquí se contó la cobertura macroalgal y de sustrato. Se realizaron en total 4 salidas de campo en los años 2011 y 2012. Fueron 3 transectos en total. Los transectos miden de 0 a 50 metros, algunos hasta 60 metros. El número de cuadros estudiados fueron de 36, cubriendo un área de 150 metros cuadrados, con un total de 56 muestras. Los patrones definidos para este estudio fueron de 2 categorías: amplio o estrecho, o continuo o discontinuo. Aquí les pongo un ejemplo de cómo un alga se podría considerar que tiene una distribución. El primero, el amplio, donde abarca desde el principio del transecto a la mitad y al final del transecto. Un patrón estrecho sería cuando solamente abarca un extremo del transecto. Un patrón continuo es de que es como seguido la cobertura, que se encuentra en el metro 0, 5, 10, 15 y así sucesivamente. O un patrón discontinuo en el cual se salta, puede encontrarse en el metro 0, en el 5, después se encuentra en el metro 30, 35 y después se encuentra en el metro 45 o 50. Se registraron 6 grupos algales en campo. En campo no se puede distinguir por especie, por eso es de que se toman los grupos, como lo vimos en un inicio. Por ejemplo, este es un grupo filamentoso, un grupo articulado, arbustivo, cespitoso, carnoso y costroso. El trabajo en laboratorio se llevó a cabo en la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación en Zihuatanejo. Las muestras colectadas fueron preservadas en formol glicerinado al 4% con agua marina y se etiquetaron para ser incorporadas a la sección de algas del herbario de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Para la identificación taxonómica se utilizó microscopio, estereoscopio y descripciones, tesis, catálogos, libros para poder
identificar a cada alga. También se registraron cortes histológicos de talos y estructuras reproductoras para la identificación más precisa y todas las muestras fueron incorporadas al herbario de la UNAM, de la Facultad de Ciencias. En cuanto a los resultados, pues se registraron 43 especies de macroalgas. El 74% de especies pertenece al grupo Rhodophyta, o 26 especies como se ve aquí. El 23% pertenece al filum Chlorophyta y 2% pertenece al filo Ocrophyta. De las 43 especies registradas, pues 10 fueron exclusivamente del año 2011 y 5 especies son exclusivamente del 2012. Esta es la lista florística de las algas que encontré. La flecha, el más, significa que está presente en ese año. Es decir, hay algas, como les dije, que se encuentran en ambos años o solamente en un año en particular. Los grupos funcionales encontrados, ya que se tiene esta lista que les mencioné anteriormente, pues en base a Littler en un artículo que sacó en 1980, pues se pueden clasificar las algas en diferentes grupos funcionales, como son filamentoso, ramificado, articulado, costroso y laminado. De las 86 especies que se presentaron una frecuencia relativa baja. Esto quiere decir que hubo especies con frecuencia relativa alta, que fueron muy pocas, 6 especies. Especies con frecuencia relativa media, 20 especies, y frecuencia con relativa baja, con 17 especies. Hubo 9 especies a las cuales consideré que eran especies raras, ya que solamente me las encontré una vez a lo largo de todo el estudio. En cuanto a la distribución espacial de las especies de algas, tenemos en las gráficas representadas en el eje de las X el nombre del alga y en el eje de las Y la posición en el transecto que se encontró. Como se puede ver, en los 3 transectos, Amphibiobia obuasi y Galiela flaccida fueron las que fueron más abundantes en todo el estudio. Aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, Galiela flaccida tuvo una distribución continua a lo largo del transecto 2, a lo largo de todo este transecto, ¿no? Y fue continua y amplia. Y, por ejemplo, Peisonella rubra tuvo una distribución estrecha y discontinua. En cuanto a los grupos, en cuanto a la variación temporal de la cobertura algal o grupos algales, hubo 6 clasificaciones, como lo mencioné anteriormente. El grupo filamentoso, costroso y arbustivo son los que, costrosos, esquitosos y articulados son los que predominaron en este estudio. Y pues se ve que hubo variación en el grupo filamentoso, costroso y arbustivo disminuyó en su cobertura, mientras que el grupo cespitoso y articulado aumentaron. Y el carnoso fue similar en ambos años. En cuanto a la distribución espacial de los grupos algales, en el transecto 1, el grupo con mayor cobertura fue el costroso, y aquí no se presentaron ni grupos filamentosos ni carnosos. En el transecto 2
se presentaron los 6 grupos algales, de los cuales 4 se presentaron con las mayores coberturas, como son los costrosos, articulados, filamentosos y carnosos. Y en el transecto 3, pues predominó el grupo cespitoso y articulado. En cuanto al sustrato, la cobertura, el coral vivo fue el que tuvo mayor cobertura, como se ve con 44%. El segundo fue roca con 27%, seguido de coral muerto 26% y cascajo, o este cascajo, como les dije, era el coral que estaba roto, 4%. En cuanto a la distribución de y cobertura del sustrato, se tiene que en el transecto 1 y 3 el coral vivo predominó con un 56.4% y un 54.3% respectivamente. En el transecto 2, el coral muerto tuvo el mayor porcentaje y solo se registró el tipo de sustrato cascajo en el transecto 3. En relación con el alga sustrato, se observó que en el transecto 1 hubo una preferencia de los grupos algales con algún tipo particular de sustrato. No se observó que hubo una preferencia entre los grupos algales y el tipo de sustrato. Aquí se ve que el coral vivo pues tiene casi todos los grupos algales, como arbustiva, cespitosa, y en la flecha arriba tiene costrosa y articulada. En el transecto 2 no se observó una preferencia entre los grupos algales con un tipo particular de sustrato tampoco. Cabe mencionar que se presentó mayor cobertura de grupo filamentoso sobre coral muerto. Aquí se ve que el coral muerto, que es la barra de la derecha, se tiene presentado desde arbustiva, costrosa, articulada, filamentosa, y en el de arriba tiene cespitosa, articulada, filamentosa y carnosa. Y en el transecto 3 no se observó tampoco la preferencia entre los grupos algales con un tipo particular de sustrato, y el coral que predominó aquí fue el coral vivo. Como pueden ver, también aquí se tiene en la gráfica de la derecha el coral vivo, en donde puede estar desde las cespitosas, costrosas, articuladas, así como las filamentosas y carnosas. Bueno, todo esto lo comprobamos con un análisis estadístico de varianza, donde también no se encontraron diferencias estadísticas. Quisimos saber si el porcentaje de cobertura macroalgal tenía que ver o está influenciado por el año que colectamos, la profundidad o el sustrato. También quisimos saber si el porcentaje de cobertura de sustrato estaba influenciado por el año, por los grupos algales y la cobertura macroalgal. Solo se encontró una asociación entre el porcentaje de cobertura del sustrato y la profundidad. Esto lo vimos y fue claro que a la hora de, entre mayor profundidad, esta profundidad fue de casi 2 metros a 5, ya llegando a la profundidad de 6 metros, se encontró que había una planicie de arena y ya no se encontraban ni rocas ni nada, y solamente, esto quería decir que solamente se encontró como esta diferencia de sustrato en la localidad. En cuanto a la discusión, pues la riqueza registrada en la localidad fue menor en relación a otros trabajos de la región, de Ixtapas y Huatanejo,
ya que solamente se colecta en temporada de lluvias. Los otros estudios sí abarcaron temporada de lluvias y temporada de secas. La proporción de especies de rodofita, clorofita y ocrofita coincidió con el de otras zonas tropicales de la región, de Ixtapas-Zihuatanejo, del Pacífico tropical mexicano, así como del Caribe americano y de la Gran Barrera australiana. Por lo tanto, se mantiene el patrón para las regiones tropicales. La dominancia rodofita se puede explicar a través de sus estrategias reproductivas, ya que combina modelos reproductivos sexuales y asexuales en sus historias de vida. Las especies que dominaron en cuanto a la frecuencia relativa son Amphira beauvoisi, Gaeliella flaccida, Bryopsis pennata. Estas especies pueden ser euroicas, es decir, tienen una capacidad de respuesta amplia a gradientes ambientales amplios. La presencia de especies raras posiblemente se debe a que son especies oportunistas, que si realizáramos más colectas, pues estas ya no serían raras. El porcentaje de cobertura de grupos algales cambió del 2011 al 2012, en algunos casos drásticamente, posiblemente debido a los huracanes que se presentaron entre colectas. También el porcentaje del grupo costroso se redujo en el 2012, probablemente por el sobrecrecimiento masivo del grupo césped. Y este fenómeno pues se ha visto en muchos lugares del mundo, bueno, y pues son como una coexistencia que se tiene entre estas dos formas de crecimiento, entre céspedes y los grupos costrosos. También el bajo porcentaje del grupo carnoso se puede deber a que la comunidad estaba pasando hacia la siguiente etapa de la sucesión. En la primera dominan las filamentosas y posteriormente se establecen las carnosas. El grupo filamentoso presentó mayor cobertura sobre coral muerto y en menor proporción en coral vivo y roca. Esto puede indicar que la comunidad coralina de Playa Coral se encontró en las primeras etapas de sucesión, donde predominan las filamentosas. Hay muchos estudios en este aspecto, en el cual puede verse que muchas algas filamentosas pueden verse que pueden ser nocivas. Se comprobó que algunas especies filamentosas son nocivas hacia el coral. Pero pues es muy particular ese estudio, pero por eso es de que muchas veces se tiene como registrado dónde se encuentran este tipo de forma de crecimiento, que es el filamentos, ¿no? Y bueno, en cuanto a la profundidad, no fue un factor determinante para la composición y distribución de los grupos algales. Aún con una mayor profundidad, tampoco se encontró esta asociación en el trabajo de González Pizá en el Zacatoso. Y bueno, ya como conclusiones, se tiene que Playa Coral es una localidad con una alta riqueza, la cual puede aumentar si se realizaran más colectas en la temporada de sequía. Existe un recambio frecuente en la mayoría de los grupos algales, filamentosas, articuladas, cespitosas, arbustivas y costrosas, con respecto a la cobertura entre años. Se identificaron los siguientes patrones de distribución para las especies, grupos algales y tipos de sustrato: continuo y descontinuo, amplio o estrecho. Se encontraron combinaciones de los 4 anteriores patrones, por ejemplo en Gaeliella flaccida, que tuvo un patrón de distribución amplio y continuo, y en el transecto 2 el grupo costroso tuvo un patrón amplio y discontinuo en el transecto 1. Y en el transecto 3 el sustrato roca tuvo un patrón estrecho y discontinuo. Y pues bueno, el arrecife de Playa Coral está dominado por corales vivos. También los grupos con mayores coberturas fueron el grupo cespitoso y articulado, los cuales sugieren que el arrecife presenta signos de perturbación. La profundidad, como el sustrato, no influyó en la distribución ni abundancia de los grupos algales, pero abre nuevas perspectivas para saber qué podría estar influyendo en la presencia de estos grupos algales. Y ya como consideraciones taxonómicas, pues me topé que la mayoría de las claves en las cuales pues uno identifica, pues son de ejemplares
pues muy pocos son ejemplares mexicanos, son más que nada del norte. Y pues lo que yo encontré es de que mis ejemplares son más chiquitos, son muy pequeños que los reportados, y comúnmente no los encontré en su fase reproductiva, y muchas de estas claves empiezan o se describen a partir de estas características reproductivas. Entonces yo sugiero como una revisión taxonómica, porque yo no pude llegar a especie en varias de mis especímenes. Por lo que 10 especies que asigné como afinidad, porque sí presentan, fue principalmente, como les comento, las medidas del talo, se muestran más cortos, por ejemplo, Cryptonemia afinidad ovovata, Cladophora afinidad microcladioides, y 5 ejemplares se determinaron hasta género, debido a que no se presentaron estructuras reproductoras y comparten solamente algunas especies diagnósticas, y, por ejemplo, Porphyra sp. Y pues es todo por su atención. Gracias.